Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en este miércoles de ajedrez. Espero que estén listísimos para una muy buena clase. Se encuentra con nosotros Gabriel Germán, él es entrenador en jefe de ajedrez de la UNAM. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola Astrid, hola querido público, espero estén todos muy bien. Oye, pues muy contentos de que estés aquí, Gabriel, y pues ya listísimos para ver el tema que nos preparaste. ¿Qué vamos a ver este día? Hoy vamos a ver uno de los básicos de ajedrez, que es la clavada. La idea es no verlo nada más como un tema o motivo táctico ofensivo, sino, dije, como es bastante conocido por todos, pues vamos a darle un giro y es básicamente cuando no temer a la clavada o más bien no temerle demasiado, porque al principio muchas veces ocurre así y sobreestiman sus posibilidades. Ok, pues ya estamos listísimos. Empecemos con este tema de la clavada. Muy bien, bueno. Les comparto el tablero, espero Ajá. se vea perfecto. Y bueno, quiero comenzar con mencionando, por ejemplo, en la italiana es súper frecuente, por ejemplo, ver estas cuestiones eh, en donde, pues en cuanto pueden, básicamente ambos jugadores hacen lo que algún autor, ya no recuerdo a quién le escuché, que son las famosas orejitas, ¿no? Entonces las negras hacen una orejita, las blancas hacen una orejita, las negras dicen, bueno, ¿por qué no otra? Y esto es súper común de encontrarlo en partidas de principiantes, ¿no? Orejitas menos, orejitas más, bueno, ya no puede haber más, es lo que se ve mucho, ¿no? Ahora, cuando usualmente pregunto, cuando se pregunta cuál es el problema de las orejitas, a jugadores que sí han estudiado teoría, un poquito de teoría, pues normalmente dicen, bueno, es que pues, pueden ser una debilidad o pueden ser una pérdida de tiempo, es decir, que no estamos invirtiendo tiempo en el desarrollo, ¿no? Y pues sí, si tienen razón, eso es completamente cierto, pero a veces cuando lo dicen, como no queda tan claro por qué, nada más lo han escuchado, les han dicho eso, ¿no? Bueno, además de que es una debilidad o una pérdida de tiempo, también puede ser un error táctico o un error estratégico. Y hoy sobre todo me quiero enfocar un poquito en el primero, ¿no? En los problemas tácticos eh, de realizar una clavada. Entonces quiero comenzar con un ejemplo muy famoso, muy conocido, que es la siguiente situación. El C4, el G4. Y en muchos libros aparece la jugada G6, ¿no? Eh, Luego les doy una versión que a mí me gusta más, pero en fin, aparece mucho en los libros G6 y supongo que varios de ustedes se habrán notado de qué posición estamos hablando y efectivamente es el famoso mate de legal. Aquí las negras habían hecho previamente una clavada, ¿no? Eh, y muchas veces son molestas o no saben bien cómo lidiar contra ellas. Por ello la orejita impidiendo la clavada, pero este es un caso en donde vamos a ver claramente que la clavada pues es inofensiva, ¿no? De hecho es un grave error porque las blancas pueden jugar
caballo por E5 y si las negras capturan en D1, pues ahí tenemos una trivia. Pueden pausar el video antes de las trivias y pues hay un mate en dos, ¿verdad? Que muchos seguramente ya conocen, que es alfil por F7, rey E7 y caballo D5. Sin necesidad de la dama, las blancas dan un mate en gran parte por el descuido en casillas blancas ocasionado porque este alfil que clavó al caballo pues se fue de paseo, ¿verdad? Ahora, la cuestión también es que si dicen, hay mate, bueno, entonces en este caso me como el caballo, las blancas pueden recapturar su pieza con dama por G4 y tienen un peón de más, ¿no? Entonces, en esta posición después de G6 es perfectamente viable el que ahora conocemos como mate legal. Inicia con caballo por E5 con el pseudo sacrificio de la dama. Sin embargo, pues bueno, esto eh, estamos hablando de un tema táctico que salió en el siglo XIX, entonces no es como que lo hubieran filmado en una transmisión en vivo de internet, etcétera. No es como que tengamos una evidencia física muy clara al respecto. Entonces existen varias versiones con respecto al mate de legal. Una de ellas, creo que es la que vi primero, era caballo C6, ¿no? Entonces, la partida es entre blancas, que de legal, contra, parece que es desconocido el jugador, al menos es desconocido por mí, no estoy seguro si se supo de quién se trataba, pero legal era considerado el mejor jugador del mundo, ¿no? Entonces llegan a esta posición y legal toma el caballo, ¿no? Lo estoy haciendo y lo regresa, ¿no? Eh, y pues ustedes saben la regla, ¿no? De pieza tocada, pieza jugada. Entonces, posiblemente las negras le dijeron algo así como, excusez-moi, monsieur legal, pero pues usted ha tocado la pieza, ¿no? Entonces tiene que moverla. Entonces, lo que ocurre es que fue una trampa psicológica de legal para eh, creer hacer creer al oponente de que no quería mover su caballo por la pérdida de la dama e hizo caballo por E5, así como ya ni modo, ¿no? Caballo por E5. Su oponente cae en la trampa tomando inmediatamente la dama, pero sufre un revés con mate en dos cuando creyó que ya le estaba ganando al mejor jugador del mundo. Ahora, esto me parece muy interesante porque simplemente es una trampa psicológica de a ver si se precipita y captura a la dama, porque en realidad en esta posición no es correcto caballo E5, no porque tomen la dama, sino por caballo por E5 ganando una pieza y atacan un alfil y defienden el otro, por lo que es una pieza gratis y las negras están completamente ganadas. Entonces tenemos aquí dos versiones del mate de legal, una que es con G6 y otra que es con caballo C6, ¿no? Con G6 funciona, con caballo C6 no. Entonces un ejercicio que ustedes pueden ver, querido público, es ver con qué otras jugadas funciona y con qué otras no. Yo normalmente les propongo A6, funcionará contra A6 y hacen aquí, con decir si funciona, es si funciona caballo por E5 entregando la dama. Funcionará contra B6, funcionará contra C6, caballo C6, caballo D7, alfil E7, caballo F6. Ajá, y creo que es un ejercicio bastante interesante. En primera, porque hay un par de sorpresas, tal vez, y en segunda, porque pueden ver eh, algo en común entre las jugadas con las que no funcionan, ¿no? O sea, un poquito de spoiler, con las jugadas de desarrollo normalmente no funciona y con las que
por ejemplo, contra una orejita, pues sí está funcionando, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aquí tienen el antecedente del mate legal, que es tal vez el ejemplo de cómo aprovechar una clavada mal ejecutada de manera táctica, ¿no? Otro ejemplo eh, es el partido de la ópera, donde Morphy realiza D4 y otra vez viene la clavada intentando defender su peón de E5, pero no es una forma muy eficaz de proteger, no es una buena defensa indirecta. Y aquí ya están en algunos problemas las negras, ya que si retoman, no tomar el peón porque hay un mate y eso no sería divertido, sino primero dama por D8 y una vez desclavado el caballo, tomar el alfil. Por lo que en la partida tuvieron primero que gastar otro tiempo con el alfil, nada más para mejorar la posición de la dama y Morphy obtuvo bastante ventaja. Ahora vamos con los ejemplos que preparé específicamente para la sesión de hoy, que son un poquito más elaborados y tal vez menos conocidos. Eh, Uno es, pues, la famosa italiana que ya habíamos mencionado, ¿no? Ujú. En este caso, está jugando, no me acuerdo quién, ese sí se sabe su nombre, contra Wilhelm Steinitz, que es el primer campeón del mundo. Y, y bueno, una Choco pianissimo que muy clásica entre todos los principiantes, hasta jugadores élite, ¿no? Pero casi todos comenzamos con esta apertura. Tal vez aquí sea más como un caballo F6 y digamos enroque y D6, ¿no? Ahora, las blancas hacen una jugada pues para nuestros tiempos debería de ser bastante inocente, que es alfil G5, ¿no? Muchos ya estarían aterrorizados con alfil G5, oh no, me clavaron el caballo, ¿qué vamos a hacer, no? Pues la realidad es que pues, se puede aprovechar esta clavada, porque esto ya es una imprecisión. Una regla general es que uno no debe de clavar un caballo del lado en donde uno está enrocado y el otro no, porque se le puede llevar una sorpresa desagradable. La jugada correcta aquí es H6. Y ahora las negras están en una disyuntiva eh, pues bastante fea en realidad. Si toman el caballo, pues ya no hay clavada, ya no hay molestia. Nuevamente se puede argumentar que eh, mejoraron la ubicación de la dama y en fin, entonces no sirvió para mucho, ¿no? El alfil G5. Típicamente los alfiles son un poquito mejores que los caballos en este tipo de posiciones, entonces hasta el cambio les desfavorece. La otra cuestión es que si se retiran, bueno, pues al menos la orejita les salió gratis, no tuvieron que invertir ningún tiempo en ella, ¿no? Entonces la tentación de muchos y posiblemente lo que se están preguntando, bueno, ¿qué ocurre si conservan la clavada? Pues la ventaja de no haber enrocado es que se puede seguir atacando el alfil sin mayor problema, dado que no constituye una debilidad al enroque, ¿verdad? Entonces, G5, ni siquiera hay que tener mucho consideración contra un sacrificio que a veces se da en estas situaciones de caballo por peón por alfil, ¿no? Ahora, esto podría ser peligroso si en las negras se hubieran enrocado, ya que puede haber jugadas como F4, obviamente después de estar quitado al rey, para ayudar a la torre o incluso con la dama o ambos, ¿no? O presionar con el caballo. O sea, hay muchas formas de presionar al caballo de F6. Sin embargo, como no se han enrocado las negras, pues de hecho, hasta es algo que les encanta ver a las negras debido a que ahora tienen columnas abiertas en contra de su enroque.
Entonces, este sacrificio no solamente no es peligroso para el rey negro, sino de hecho es peligroso para el rey blanco, ¿no? Entonces, en la partida entre Steinitz, eh, pues su oponente jugó alfil G3 e insistiendo sobre el tema en donde podemos avanzar estos peones con cierta impunidad debido a que no nos encontramos enrocados detrás de ellos, podemos hacer H5, ¿sale? Entonces, aquí la mejor jugada es la que hizo el oponente de Steinitz, que fue H4. Casi seguro que fue así, pero Steinitz hace un análisis de qué hubiera ocurrido si hacen la jugada que a lo mejor todo mundo se anda preguntando, pero si está dejando caballo G5, digo, está dejando G5 suelto, ¿no? Y el caballo lo puede capturar, y no solamente es el peón, sino que de ahí atacan a F7. Entonces, bueno, vamos a ver qué pudo haber ocurrido si las blancas efectivamente aceptaban ese peón. Lo primero es H4, con lo que el alfil ya no tiene salida. Y caballo F7 en realidad podrían simplemente mover la dama, el caballo ya no tiene regreso y están mucho mejor las negras. Sin embargo, es más divertido e interesante tal vez analizar o una alternativa que tienen las negras que ilustra de mejor manera toda la ventaja que tienen y es simplemente entregar la dama. H por G6. Ahora, no tendría sentido no tomar la dama, sino nada más habrían perdido el alfil sin nada a cambio. Entonces, caballo por D8 y ahora viene alfil G4, ¿no? Un desarrollo con tiempo. Entonces, no hay muchísimos lugares a donde quitar la dama. Solamente hay tres, que es D2, C1 y E1. En el análisis muestran D2, que posiblemente es la mejor jugada, ya que E1 o C1 pueden tener los mismos problemas después de cae D4, que está este doblete, o después de cae C1, que está un doblete aún peor que es caballo, ¿no? Entonces, mejor mantener esto, unir las torres, etc. Pero aún así sigue caballo de 4. Y a ver si alguno de ustedes muy observador puede ver cuál es la amenaza de las negras. A ver, les vamos a dar algo de tiempo, Ok. que nos contesten. ¿Cuál es la amenaza de las negras? Bueno, por la demora, pues bueno, pausen el video. La amenaza de las negras es. Sí, hay unos segundos o un medio minuto, algo así, en lo Sí, que yo digo algo y sale al aire, ¿no? Por la transmisión. sí. Entonces, caballo E2 es la amenaza y las blancas estarían obligadas a hacer dama por E2, ya que si mueven el rey, pues sigue torre por H2 mate. Entonces, caballo E2 perdería a la dama. Entonces, pues hay que proteger contra la amenaza caballo E2. Una forma es caballo C3, pero tristemente para las blancas, pues hay otra amenaza que es caballo F3. Ahora, nuevamente, si se quita el rey, pues no solamente el problema es que se puede perder la dama, sino que directamente hay torre por H2 mate. Entonces, tomar el caballo es forzado, alfil F3, y aquí estas sí van a ver cuál es la amenaza. ¿Verdad? Entonces las negras amenazan G por H2, mate con un peón, ¿no? En algunos países le llaman el mate humillante, ¿no? Que te den mate con el peón. Eh, y no es fácil defenderlo. Por ejemplo, si se hace H por G3, pues entonces se abre la columna y es mate, un mate muy común con alfil y torre. Y a ver, permítanme. Ah, ok.
Ahí está, los problemas técnicos. Con F no se puede tomar debido al poderoso alfil que está clavando. ¿Y qué otra alternativa? Pues bueno, tratar de correr, pues por mucho espacio que le demos, no sirve de mucho, sigue habiendo mate, ¿no? Entonces, vamos a ver desde dónde parte todo y podemos señalar que el momento de la imprecisión es la clavada en G5. Imagínense que en vez de hacer D6, hacen H6 la orejita porque hoy no me vayan a clavar, pues se perderían de una oportunidad de a lo mejor darle un mate de este estilo, ¿no? Y yo creo que a todo mundo nos gustaría dar un mate así, con sacrificio de dama y todo, y presumirle a todo mundo, ¿verdad? Sacrificamos la dama en la jugada. ¿En qué jugada la sacrificamos? En la jugada 10, ¿no? Entonces, una partida bastante espectacular aprovechando una clavada mal ejecutada. Entonces, llevamos tres ejemplos donde la clavada no es una buena jugada. Entonces, la clavada no es una buena jugada per se, sino que depende de la posición, como casi todo en ajedrez, ¿no? El ajedrez es difícil. eh, Porque hay muy pocas reglas que podemos decir que siempre aplican, si es que hay alguna, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo más y vamos con peón de dama, para que no digan que todo es, solo aplican peón de rey. Entonces, peón de dama, a F6, C3 y aquí alfil G4. Y Y aunque a lo mejor es un poco menos drástico que en los ejemplos anteriores, pues creo que el error estratégico es aún más claro. El, el que en esta apertura el alfil se esté yendo de paseo cuando es muy fácil para las blancas acceder con su alfil y dama posteriormente al flanco de dama, pues con un poquito de experiencia verán que pues, es muy arriesgado o a lo mejor no es posible siquiera jugarlo. De hecho, en esta posición yo pienso que más bien no es posible jugarlo, ¿no? No es correcto, pues. Eh, y, y es tan poco correcta esta clavada que se puede aprovechar de dos maneras diferentes. Entonces, la primera es la más directa con H3 y nuevamente la misma situación. Si simplemente llegan a cambiar el caballo, pues ya no hay ninguna clavada, ya no hay ningún peligro, solo mejoraron la ubicación de la dama y pues gastaron movimientos de alfil para capturar una pieza, en principio un poquitito más débil, que es el caballo, y solo para mejorar la dama, pues no tiene mucho caso. Entonces, si se quitan nuevamente, en este caso podemos hacer G4, caballo E5 y bueno, la única jugada correcta aquí de las negras es la muy curiosa caballo de F a D7. Eh, y esto significa, bueno, en ajedrez esto se llama una jugada artificial. Una jugada artificial en ajedrez es una jugada tal vez tipo computadora, una jugada que no es muy humana, que, que no sale natural, como que no es lo primero que pensamos en la posición. ¿Cuál es la razón de caer de F a D7 y no el otro? Porque este caballo de momento está cuidando casillas claras cruciales. Entonces veamos qué ocurre si hacen caer de B a D7. Pues simplemente H4. ¿Cuál es la amenaza? Encerrar el alfil de G6. Y por ejemplo, si hacen H5 o H6, es el mismo caso, pues realmente esto es un desastre para las negras porque pueden simplemente tomar y después de alfil de 13 es súper complicado defender la posición del rey. Seguramente ya es una posición perdedora, ¿no? Em, entonces, la otra situación es, bueno, si el caballo es el problema, pues vamos a eliminarlo.
pero en este caso D por E5, H5, única casilla de escape del alfil, pero viene F3, sigue estando atrapado. Entonces, creo que es bastante impresionante, tal vez, sobre todo si no estamos tan familiarizados con estos temas, lo que una clavada mal ejecutada nos puede ocasionar, ¿no? Entonces, aquí es el inicio de los problemas de las negras. Pero en este ejemplo no es la única manera de aprovecharlo, tal vez más general y sea con la jugada C4. Entonces, vamos a reiniciar para que nos acordemos cómo fue. Aquí está la clavada. Vimos previamente, acabamos de ver H3 y ahora vamos a ver C4, que es un poco lo que les mencioné al comienzo de este ejemplo, ¿no? Que al mover el alfil a G4, pues está dejando desprotegido el flanco de dama, las casillas blancas, y les decía que la dama eh, y el alfil tienen muy fácil acceso al flanco de dama, y posiblemente alguno de ustedes se preguntaba, bueno, ¿y la dama cómo va a pasar? Pues justamente con C4. Entonces C4 no solamente es una jugada fuerte, porque deja pasar la dama, sino que además está presionando el centro, que incidentalmente es una casilla blanca, y ya sabemos que las casillas blancas están debilitadas por este movimiento de alfil. Entonces, digamos que protegen, muy natural, E6, dama B3, con presión aquí y aquí. Y digamos B6, dama C8 debe ser mejor. La razón de dama C8, que a veces es una jugada que nos cuesta trabajo hacer, es reconocer justamente que hemos debilitado las casillas blancas y que no queremos seguir debilitándolas como si lo hace B6. El peón de B7 cuidaba dos casillas blancas cruciales y ya no lo hace, ¿no? Entonces, aunque dama C8 sea una jugada mejor, tal vez B6 se lo van a encontrar con más frecuencia, especialmente si ya les hicieron una clavada que no era oportuna. Entonces vamos a ver cómo lo pueden aprovechar las blancas. Primero, caballo E4. Entonces, la clavada ya no tuvo un mayor efecto, ¿no? Ahora el alfil que muy valientemente salió a clavar al caballo contra la dama está siendo atacado. Claro, está protegido, pero pues realmente quien lleva la iniciativa entre estas dos piezas, en esta relación de piezas, es el caballo y no el alfil. Ahora observen, no solamente es que está atacando el alfil, sino más importantemente ya le está echando un ojo a las casillas blancas debilitadas. Hasta podríamos incluir F7 en todos estos temas. Entonces, digamos, se quita, que en parte es necesario para darle libertad al caballo, defender un poco, y no solo estar cuidando a su alfil. Puede ir C por D5, E5, alfil B5, y a veces esto nos da la ilusión, nos puede dar fácilmente la ilusión de que todo está muy protegido, porque esta casilla de D7, por ejemplo, está defendida una, dos, tres, cuatro y hasta el rey podríamos decir cinco veces, ¿no? Mientras que las blancas pues solo la atacan dos veces. Pero es más delicado de lo que puede parecer, y aquí podemos hacer la jugada E4, ¿no? Que libera un alfil. Entonces veamos, por ejemplo, caballo por enroque, y aquí están prácticamente perdidas las negras, aunque parezca que tienen bastante defensa. Por ejemplo, alfil de 6, alfil de 6. Alfil E7 posiblemente no agrade debido a caballo C6, entrando nuevamente en una casilla blanca, y aquí después de que quiten la dama para salvarla, puede seguir caballo por E7, pierden el enroque, y pues eso no puede estar bien para las negras.
Por ello es que en la partida jugaron dama de 6, pero después de alfil por, no hay otra. Sigue dama F7, atacando al punto que mencionamos hace rato, casilla blanca, y al caballo que también anda en E4. Entonces, efectivamente están perdidas las negras en esta posición, ¿no? Porque tienen que escoger entre perder pieza o recibir mate, y pues no sirve de mucho alfil por debido a que pueden tomar en E4 y sigue clavado el alfil, por lo que va a perder ambas piezas, ¿no? Entonces, bueno, cuatro ejemplos: mate del legal, la famosísima partida de la ópera, que normalmente es catalogada como la partida más importante del siglo XIX, una italiana, que es la apertura tal vez más común al principio, ¿no? De cómo podemos aprovecharlo en la italiana en vez de preocuparnos y hacer orejitas. Y finalmente, pues un peón de dama para que también se observe cómo es. En fin, espero que les haya parecido interesante la transmisión. Ahí se queda en la página para que quien quiera revisarlo, repasarlo después, algo que siempre aconsejamos, y pues traten de ponerlo en práctica en sus partidas para que ya no les den cosa las clavadas. Perfecto. Si gustas dejar de compartir pantalla para despedirnos, Gabriel. Pues bueno, pónganos todos sus comentarios, qué les pareció la clase, les gustó el tema de la clavada. Este, recuerden que todas quedan grabadas para que la puedan ver a su ritmo. Y muchísimas gracias, Gabriel, por la clase de hoy. No, gracias al público que nos siguieron en vivo o los que lo van a seguir después. Perfecto. Entonces, ya nos veremos la próxima con un tema, espero, también muy útil. Perfecto. Pues muchas gracias a Gabriel, gracias a ustedes y los esperamos el próximo miércoles. Chao.